Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por 3. Miguel Jacín, quien les habla en compañía de Ricardo Vidal y Luis Sena. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, sí, que la gracia sea con cada uno de ustedes y de nosotros también. Amén. Bien, pues continuando hoy con nuestro tema que estuvimos tratando la semana pasada, titulado La transformación cultural y la iglesia en la historia. Nosotros estuvimos viendo un estudio que realizó un señor llamado Tark con respecto a los cambios que ocurrieron en Roma, propiciados e inducidos por la iglesia de esos días. Y él seleccionó 7 puntos. Dice esos días, ¿qué años más o menos? ¿Qué siglos? En los días de la antigua Roma. Sí, estamos hablando antes cerca de los años entre el 105 y el 306. Okay. Sí, y en el 313 es cuando Constantino termina la persecución. O sea que básicamente estamos hablando desde el año 100 hasta los años 300 por ahí. Exactamente, que precisamente esa labor tan maravillosa de la iglesia en esos días fue lo que llevó finalmente a Constantino, el Imperio Romano, a reconocer la religión cristiana como una religión legítima y más aún hacerla y adoptarla como la religión oficial del Estado. Entonces veíamos que este científico social llamado Rodney Stark examinó la relación entre la transformación social y la iglesia primitiva y encontró que este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad. Especialmente 7 creencias y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana y eventualmente al mundo. Y eso es importante estudiar para nosotros también autoanalizarnos, ¿verdad? Y ver dónde nosotros no hemos estado trabajando de acuerdo a este principio y también entonces empezar a implementarlo en nuestras vidas. Si tú quieres, Luis, te agradeceríamos que nos hiciera un breve resumen de esos 7 puntos. Sé que agotamos 6 y falta el 7º. Bueno, a modo de introducción, debemos recordar que a partir de la encarnación del Señor Jesucristo en el mundo, la creación entera cambió y se inició un proceso de transformación que representa la entrada de la era venidera en esta era. O sea, el cristianismo es un movimiento histórico de Dios con el propósito de establecer su reino y llevarlo a consumación. Entonces no nos debe sorprender a nosotros que en todas las épocas de la historia, después del cristianismo, vamos a encontrar transformación de las sociedades y las culturas a través de los medios de gracia que el cristianismo trajo a la sociedad humana. Lo que vamos a mirar son los diferentes grados en que esa transformación se ha realizado. Correcto. Por ejemplo, en nuestra época, el cristianismo tiene muy poca influencia en la sociedad y en la cultura, pero no ha sido así siempre. Y el estudio de este tema nos debe llevar a nosotros a reflexionar qué cosas estamos haciendo nosotros que no permiten que medios de la gracia tan poderosos como el Espíritu Santo, como la palabra de Dios, hagan transformaciones profundas en nuestras sociedades. Entonces, ese es el propósito final. Entonces, estamos revisando los particulares. Y tú dijiste qué cosas estamos haciendo. Puede ser también qué cosas no estamos haciendo. Exactamente, estamos omitiendo con el tipo de evangelicalismo que estamos practicando. Y decías que donde quiera que el cristianismo llegó, hubo una transformación, hubo una influencia, hubo un impacto, hubo una impresión en esa sociedad, cambios para bien. En este caso, si no estamos viendo esos cambios muy manifestados en el día de hoy, en realidad el fallo no está en el cristianismo ni en la palabra de Dios, el fallo debe estar en los cristianos. Así mismo, así mismo. Que el Dios soberano tenga un propósito que nosotros no conocemos. Bueno, el propósito del Dios soberano es que su obra avance
y produzca transformación, y a través de las obras de los cristianos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Él ya definió su agenda. O sea, él no tiene una agenda de que el cristianismo se debilite. Su agenda es que el cristianismo florezca, porque eso le da gloria a él. La influencia cristiana significa la influencia del reino en la sociedad. Entonces, cuando nosotros permitimos que la influencia cristiana se disminuya, nosotros estamos hablando del siervo que produjo poco rendimiento con los talentos que le dio su amo. No que esa es la voluntad del amo, sino poco rendimiento de los siervos. Es decir, en palabras de Albert Moller, nosotros estamos llamados a procurar recuperar la creación caída. Exactamente. Entonces, el primer principio que Stark identificó y que produjo una gran transformación a través del cristianismo durante el Imperio Romano fue que los cristianos tenían un Dios que amaba a aquellos que lo aman a él, y produjo un gran contraste con los dioses paganos que se caracterizaban por tener sus propias agendas y tener muy poco interés en las personas que los adoraban a ellos, demandando sacrificios y ceremonias. Sin embargo, el Dios de los cristianos se sacrificó por aquellos que lo aman. El segundo principio que llevaba a una práctica de vida cristiana transformadora fue que el Dios de los cristianos enseñó a aquellos que lo amaban que amen a todas las demás personas. Y esto era nuevo porque la sociedad romana era una sociedad estratificada en muchos elementos, entre esclavos, amos, entre lo que eran de las clases altas, de las clases más bajas. Es decir, había mucha segregación social. Hombres, mujeres, griegos, escitas o bárbaros. Pero el cristianismo comenzó a ecualizar, a tener una visión de los humanos horizontal. Es decir, todos hemos sido creados como portadores de la imagen y semejanza de Dios. Con la misma dignidad, por tanto. Exactamente, y ese principio comenzó a aplicarse en la vida de los cristianos. El tercer principio importante que Stark identificó y que transformó a la sociedad del Imperio Romano con el cristianismo fue que el cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de clases. Eso lo acabamos de comentar como parte del número 2. Entonces, el número 4, el Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, el cual demanda misericordia. Es decir, vemos que en los primeros siglos, los cristianos, que eran una minoría perseguida y que públicamente no tenían la capacidad ni los activos para hacer grandes cosas, sino que era, como se dice en el medio de nosotros, aruñando, que podían hacer la cosa, entendieron claro que el carácter de Dios es un carácter misericordioso y que Él, en respuesta de gratitud al carácter de Dios y por obediencia, debían ser misericordiosos con las personas que estaban en necesidad. De ahí que comenzó a haber una práctica generalizada de cuidado y protección para los más vulnerables dentro del imperio. De hecho, entonces eso trajo una de las consecuencias de ser misericordioso como nuestro Dios era misericordioso, es que eso atentaba directamente contra cierta economía del Imperio Romano, catalizada a través de la presentación de pleitos entre gladiadores. Exactamente. Los cristianos rechazaron las competencias en los gladiadores, y es interesante que la transformación de la cultura durante el Imperio Romano no fue tanto con las palabras y la predicación, fue a través de encarnar la palabra de Dios, y cuando fue necesario se exponía verbalmente, pero el verbalizarla no hacía la diferencia la hizo viviéndolo. Por ejemplo, los cristianos dejaron de asistir a los eventos de los gladiadores, dejaron de participar en mucho del circo de la vida romana, llevaban una vida diferente y eso les hacía ser perseguidos por sus vecinos. Pero al cabo del tiempo, los vecinos vieron el beneficio de eso y comenzaron a imitar su conducta. Y ese es un principio general de cómo el cristianismo transforma en cada sociedad. Cuando el cristianismo hace, como los animales, el mimetismo, es decir,
camuflajearse con las características del ambiente. Eso es lo que los animales hacen y se llama mimetismo. Cuando el cristianismo, para tratar de ser efectivo y masificarse y atraer a las masas, adquiere la forma de la cultura circundante, sin darse cuenta se debilita. Su poder de transformación está en la diferencia, en ser diferente, no en ser igual a la cultura. Desde el Antiguo Testamento se enfatiza muchísimo que el pueblo de Dios debe ser un pueblo completamente distinto, diferente a los demás pueblos de la tierra. Si no, no podemos ser sal y luz. Y somos distintos no inventando nuestras propias normas ni llevándole la contraria a todos los demás, sino siguiendo los mandamientos y principios que encontramos en la palabra de Dios. Y lo que tú decías de nuestra conducta, eso tiene también su explicación. El apóstol Pedro escribió: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, cuando los cristianos viven como verdaderos cristianos, se va a notar y las personas les harán preguntas. Eso será ocasión entonces para hablarles del Dios que ha hecho esa transformación y esa salvación en nuestras vidas. Sí, por eso el evangelismo más poderoso es el relacional, no el que es impuesto, donde nosotros tenemos que abordar a la persona sin conocerlos y sin una base de relación, a responderle las preguntas que ellos no se están haciendo, sino que el evangelismo más efectivo es el que responde la pregunta que las personas están haciendo por razón de la conducta de los cristianos. El punto número 5 que Stark identificó como uno de los 7 principios fundamentales que transformaron la sociedad del Imperio Romano con el cristianismo fue que en el cristianismo los hombres han de amar a sus esposas como a sí mismos. Esto introdujo una variante importante en la forma de cómo se llevaba el matrimonio y la familia dentro de la sociedad romana. Y fue la base para combatir la inmoralidad sexual y la homosexualidad en el mundo romano. No fue con campañas públicas que el cristianismo aisló y luego sacó de uso las inmoralidades sexuales del mundo antiguo. Fue con una práctica familiar, con una práctica del matrimonio, reconocida por todos como superior y mejor. Ahora, ¿cómo se demuestra que era superior y mejor? Porque la gente la vivía, no simplemente la predicaba. Entonces, en nuestra época nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que el homosexualismo ha resurgido? Porque los cristianos hemos dejado de vivir en la forma como los primeros cristianos vivieron, que produjo la segregación, que produjo el abandono de las prácticas de inmoralidad sexual y de homosexualidad. Entonces, el número 6, los cristianos rechazaron la práctica romana del aborto y del infanticidio. Y las rechazaron simplemente no dejando de practicarlas, sino teniendo misericordia con las víctimas de estas prácticas. Correcto. Porque el infanticidio en el mundo romano consistía en lo que se llama la exposición de los bebés. Había un tiempo de unos días cuando el padre de familia, cuando le presentaban a su hijo recién nacido, decidía si quería conservarlo con vida o no. Si el padre decidía no conservarlo con vida, entonces ese niño se ponía en un recipiente de barro y se llevaba al bosque y se dejaba a expensas de la intemperie y de los animales salvajes. Sí. Los cristianos comenzaron a recoger a esos niños y a cuidarlos, y ese fue el origen de los primeros orfanatorios en el mundo de Occidente. O sea que instituciones que nosotros creemos que siempre han estado ahí, no es cierto. Fueron los seguidores de Jesucristo quienes la crearon, obedeciendo los principios, y no como una agenda de crear instituciones, sino como un reflejo del Espíritu Santo que estaba en ellos. Mira, hay un resurgir en estos días que nosotros debemos por justicia hacer hincapié. Lo que pasa es que es muy pequeño, pero existe. Tengo entendido, no recuerdo el nombre ahora, en Miami un grupo de cristianos se unieron y crearon una clínica,
y hacen anuncios en la televisión y en la prensa para que todas aquellas mujeres que tengan la intención de abortar vayan a su clínica y tengan su bebé y se lo dejen a ellos. Eso es maravilloso. Ya, porque Estados Unidos ha caído en la decadencia de legalizar el aborto, que era una de las prácticas paganas. Eso es lo que se llama la reversa. Exacto. La sociedad moderna, europea y norteamericana, están en una dirección de paganización. Nosotros estamos estudiando en la historia un proceso de transformación del cristianismo a los paganos, pero eso requiere una vitalidad en los cristianos para enfrentar la fuerza del mal y tener la potencia transformadora que los medios de gracia tienen, pero quienes administramos los medios de gracia no siempre tenemos esa firmeza y esa fidelidad. Entonces nosotros estamos observando en la sociedad moderna una paganización, y eso solamente no es responsabilidad de los paganos. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad en que la sociedad moderna se esté paganizando. Como decíamos anteriormente, tanto por la forma como estamos llevando nuestro cristianismo, como por las omisiones que estamos realizando. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Así es. Pero hablando del asunto de los asesinatos de los niños, antes en un sistema religioso y hoy a través del aborto, pero es lo mismo. Todo viene de que las ideas tienen consecuencias. Si tú rechazas al Dios verdadero, tú vas a caer en cualquier aberración o pecado abominable que tú mismo crees que no podrías llegar a cometer. Dice un historiador, dice que en aquellos días de Samaria, en el Antiguo Testamento, dice, solo a pocos pasos de este templo había un cementerio donde aparecieron muchos jarrones que contenían restos de infantes que habían sido sacrificados en el templo. Los profetas de Baal y Astarte eran asesinos oficiales de bebitos. Esos son los médicos hoy también, las personas que van a ellos. Pero no fue solo en el cercano oriente que se tenía en poca estima el valor de la vida humana. Más adelante dice Robin Lane Fox, profesor de New College en Oxford, señala cuán comunes y extendidas eran estas prácticas en la antigua Roma. El abandono de niños era solo una de las diversas formas de evitar la reproducción. Se practicaba libremente el aborto y las fuentes médicas distinguían los intentos previos a la relación sexual como anticoncepción. La línea divisoria, con todo, entre las dos prácticas fue con frecuencia oscura, sobre todo en el caso de drogas que se tomaban para detener los niños indeseados. La limitación de los nacimientos no estaba confinada a las clases más pobres. La herencia, que debía repartirse en forma universal, era la práctica establecida, y si el criar hijos fragmentaba las posesiones de un rico, el número de sus herederos era con frecuencia reducido deliberadamente. Y luego de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, y cuando comenzó el cristianismo, entonces relata aquí más adelante cómo el cristianismo transformó todas estas prácticas abominables, como tú estás diciendo. Tenemos que ir a una pausa. Okay. En breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org.
Radio Eternidad, tu emisora cristiana. En el aire nuevamente, en su programa Tertulia por Tres. Luis, nos quedamos en el punto 7. Sí, entonces, el séptimo principio que Stark identifica... Perdón, para que aquellos que quizás han sintonizado tarde, hicimos un breve repaso de 7 puntos que observó un historiador social, Rodney Stark, explicando las razones por las cuales el cristianismo de esa época, de la época en Roma, produjo esa transformación cultural, no solamente en Roma, sino que se extendió a todo el mundo. Y vamos a ver la razón número 7. El séptimo principio: los cristianos amaron a otros a pesar de los riesgos personales. Este tal vez es uno de los principios más fundamentales de esa transformación, porque se basa en la introducción en la sociedad romana del principio de que los cristianos no tenían miedo de morir. Y eso tuvo impacto cuando llegaron las grandes plagas dentro del entorno urbano en Roma. Las personas pobres en Roma vivían en barrios marginados con una gran insalubridad. Entonces comúnmente surgían enfermedades y epidemias devastadoras. Y ahí fue donde se demostró el principio de que los cristianos no le tenían miedo a morir, ya que sabían que la muerte no era el punto final de la existencia. Y ahí se demostró una superioridad respecto de la cultura del Imperio Romano. Los romanos en sí no tenían ninguna razón para servir a los enfermos. Incluso los doctores huían de las regiones donde la epidemia infectaba para preservar su vida. Pero los cristianos se quedaban sin miedo de contaminarse y frecuentemente recogían a sus vecinos que estaban enfermos, los cuidaban, porque aunque no eran médicos, esas personas enfermas, con un cuidado mínimo, comida y agua, provisto por los cristianos, muchas personas de esas se recuperaban. Y muchos cristianos perdían la vida porque se contagiaban de la plaga. Pero, no obstante, esta conducta generalizada introdujo una nueva variable, un grupo de humanos que, por su relación con Jesucristo, entendían que había una existencia después de esta y que era razón para vivir esta en honor y gloria a Dios. Y fíjense que ese principio es universal, eso no era nada más para ellos, también vale para nosotros. Muchas veces nosotros los cristianos dejamos de hacer obras de misericordia y de compasión porque consideramos que no es prudente. Ese no fue un principio que guió a las acciones y la vida de los cristianos primeros. Ellos entendían que en el límite, lo peor que podía pasar es ir a reunirse con su Señor por estar sirviendo a su Señor. Entonces eso tiene todo lo bueno. Eso introdujo un cambio tan poderoso que, según Stark, por ejemplo, dice él que para el año 40 después de Cristo, quizás había 1,000 cristianos en el Imperio Romano, que la población era estimada del imperio en ese momento en unos 60 millones. O sea que la cifra, la proporción de cristianos para el año 40 es prácticamente cero, porque es 0.0017%. O sea, prácticamente no era significativa. Sin embargo, para el año 300 después de Cristo, Stark proyecta que este grupo había crecido a 6.3 millones, un 10.5% de la población del imperio. Ese crecimiento en gran medida se dio en base a la vida y al testimonio de los cristianos, testimonio espiritual, testimonio físico y testimonio social. No solamente espiritual y de predicación, es el testimonio de vida, es la palabra de Dios encarnada en personas, lo que impacta a los vecinos. Así es. Wow, estos son ideas impactantes realmente, que nosotros, mientras tú hablabas y decías eso, pues yo oraba en mi corazón a Dios. Señor, danos esa perspectiva, danos esa cosmovisión, impúlsanos a vivir así para ti, para tu gloria. Sí, y eso vemos entonces que para el año 313, el emperador Constantino
en una jugada política astuta, viendo que el poder de los cristianos se desarrollaba tan grande dentro del imperio, quiso apoderarse del cristianismo, y la medida que tomó fue el fin de la persecución. Es decir, en el 313, Constantino decreta que ya el cristianismo no es una religión perseguida, sino que tiene derecho de públicamente ser predicada. Y para el año 381, el cristianismo fue declarado como la religión oficial del Estado romano. Y para el 392, ya el cristianismo tenía apoyo estatal de los recursos. Es decir, ¿cuál fue el movimiento? Como el cristianismo está teniendo tanta fuerza dentro del imperio como una fuerza social y transformadora, y el imperio estaba en decadencia moral, política y militar, vamos a apropiarnos de esta iniciativa. Y como Constantino era el emperador, pasó a ser el sumo pontífice de la iglesia. Es decir, el papa, el representante de la iglesia, pasó a ser el emperador, porque él era el que tenía más rango social y político. Y si él se convirtió al cristianismo, ¿qué lugar debía ocupar dentro de la iglesia, según una lógica natural y mundana? El de ser el cabeza de la iglesia. Ahí empezó una fusión entre el cristianismo y el poder político, que es la base del desarrollo de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica de Roma, que por más de 1000 años impuso su tipo de cristianismo sobre toda la sociedad europea. O sea que la Iglesia Católica comenzó con Constantino. Exactamente, con la fusión. Fue la iglesia que fue fundada por Jesucristo por medio de sus apóstoles. Los líderes de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo ejercieron un juicio, pensamos nosotros, defectuoso en ese momento. Ellos pensaron que el fin de la persecución era una bendición y obviaron que Jesucristo no tiene contubernio con los poderes temporales. No se puede someter la iglesia de Jesucristo a los poderes temporales, ni políticos como en ese tiempo, ni a los económicos como el tiempo de nosotros. Es decir, ya Dios los había bendecido, los había hecho crecer al punto tal de que los paganos lo estaban mirando y observando y querían aliarse con ellos. El problema estuvo en que ellos se aliaron. Exactamente. ¿Por qué? Porque había prebendas. Sí. Ellos sabían que al asociarse con el imperio, no solamente la persecución estaba cesando, pero que la persecución no era negativa. La persecución era un rasgo anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Si en el mundo tendréis aflicción, ¿qué parte de esas 3 palabras ellos no entendieron? ¿Qué pasa? Es que al asociarse con el imperio venía la prebenda. Es decir, los líderes de la iglesia, los pastores, comenzaron a ser funcionarios del imperio, a tener salario y a tener privilegios por encima de la población normal. Eso es una seducción de los bienes materiales. Entonces, en ese momento se corrompió. Es como cuando ahora se usa un partido político para alcanzar algún beneficio del poder, como la iglesia estaba en buenas, como se puede decir aquí. Las personas, muchos se unían a una iglesia oficial, pero no eran personas genuinamente convertidos, ni arrepentidos, ni cristianos, sino que ellos veían a unirse a la iglesia como una oportunidad para conseguir un provecho personal, un beneficio, como hacen los políticos con los partidos. Exactamente. Entonces, igual. ¿qué nosotros vemos? Que el trabajo sencillo de testimonio personal de los individuos, reflejando el carácter de Dios y siguiendo a Jesucristo, ahora se cambió por el poder de una iglesia con los recursos del imperio y una estratificación que comenzó a perseguir una agenda de la iglesia misma. No la agenda de Jesucristo, sino la agenda de la iglesia formada por esa unión entre cristianos y el poder imperial. Entonces, esa lógica mundana de que teniendo más recursos, teniendo más gente, es mejor para la obra del reino de Dios, aquí se demostró que no es verdad. Surgió una iglesia que se convirtió a lo largo de los años en un poder político
más que religioso y con más orientación a los recursos económicos que a los recursos espirituales. Esa iglesia que se formó ahí es mucho más parecida a la que Apocalipsis describe como la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra, señor, con los poderes. Sí. Exactamente. Entonces nosotros estamos viendo el origen y eso cambió la química entonces del testimonio de los cristianos, y ya el cristianismo no pasó a ser tan puro porque ya comenzó a imponerse sobre la población. No era simplemente que las personas adoptaban un estilo de vida mejor, sino que ahora todas las personas se le consideró que debían ser parte de la cristiandad, y el no bautizarse y el no estar bajo la obediencia de los cánones de la iglesia, entonces ya se veía con sospecha, inclusive podía ser la persona evaluado como hereje o como judío, que eran los estigmas. Entonces que la iglesia te perseguía. Los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Exactamente. Sí. Ahí fue que vino a parar más adelante, que yo creo que eso está dentro de los temas más adelante. Por eso fue que la iglesia llegó a una corrupción tal que comenzó la reforma por los 1500 con Lutero. Ahí fue que vino entonces a tratar de repararse todo eso, sacar de la luz de entre las tinieblas. Sí, bueno, siempre a través de esos 1000 y pico de años de hegemonía de la Iglesia Católica, siempre hubo movimientos disidentes que entendían que el cristianismo vivido por la élite de la Iglesia no era un cristianismo apostólico, y trataron de modelar el cristianismo apostólico, pero siempre fueron reprimidos y perseguidos hasta de ahí surgieron las Inquisiciones en su soberanía, exactamente, como la Inquisición. O sea, fueron mecanismos de control. Es decir, en esos 1000 y pico de años de hegemonía del cristianismo católico romano, nosotros vemos la iglesia no puede tener el control de la sociedad. Dios no ha determinado que la iglesia tenga el control de la sociedad. La iglesia existe para transformar la sociedad y mantenerse como esfera propia dentro de sus límites, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es la institución, la iglesia locales en una nación que fertilizan a la sociedad con la verdad, pero una verdad que debe aplicarse en todas las otras esferas. Pero cuando la iglesia toma la hegemonía, inclusive usurpando sus límites y yendo más allá, ocupando el poder político o de la educación o de los negocios, entonces se convierte en otra cosa, en corrupta, que no es la iglesia apostólica. De manera que una iglesia que cambia también a la sociedad, y eso fue lo que ocurrió en la Edad Media. Ahora, el problema vino cuando la iglesia formó parte integral del Estado, pero eso lo vamos a desarrollar en la próxima intervención. No se mueva del dial porque en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites. Ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Nuevamente en su programa Tertulia por Tres, en nuestra tercera y última sección. Entonces, decíamos que una iglesia que cambia la sociedad, y eso ocurrió en la Edad Media. En la iglesia primitiva, la caridad era el resultado de la conversión espiritual. Eso no era forzado, y eso formaba parte del ADN espiritual de todo convertido. Las buenas obras eran un fruto normal e intencional en la vida del creyente en Cristo. Sin embargo, ¿qué ocurrió? En el periodo conocido como la Edad Media, la motivación de la caridad cristiana fue cambiando. En ese periodo, la evangelización y la responsabilidad social solo pueden ser entendidas en el contexto de la iglesia institucional de ese tiempo, cosa que no ocurrió hasta tanto
ocurrió este ensamblaje entre el imperio y la iglesia primitiva de esos días. Es decir, como la iglesia católica se asoció íntimamente y formó parte del mismo Estado, eso llevó a una centralización de todas las cosas, incluso de las obras de caridad. Y resulta que lo que yo particularmente veo, no sé si estoy equivocado, es que ese mismo patrón es el que nosotros contemporáneamente hemos adquirido. Una iglesia que ha centralizado, que se ha constituido como una corporación, y es ella la que dirige toda obra de caridad, no independientemente de cada uno de los hijos de Dios. Uh-huh. Y no debería ser así. Sí, porque ahí vemos, fíjate que al empezar ya el desarrollo de esa iglesia institucional, el poder político y el poder de la iglesia suplantaron a la voluntad del individuo de expresar su cristianismo. Y nosotros hemos heredado eso. Es decir, el cristianismo bíblico se centra en Jesucristo dentro del creyente, no a través del Espíritu Santo, no en la hegemonía de una institución. Entonces, el evangelicalismo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo es un evangelicalismo, es un cristianismo centrado en la iglesia, no centrado en el Espíritu Santo morando en el creyente. La mayoría de los evangélicos expresan una superficialidad en el conocimiento bíblico y un poco compromiso, y tampoco compromiso personal con el Señor Jesucristo. Ellos son producto de lo que la iglesia ministra. Muchas veces nosotros cargamos el dado a las personas que se sientan en las sillas por su irresponsabilidad frente a los medios de gracia y al no desarrollar su fe. Pero eso es lo que la iglesia evangélica está produciendo. Nosotros tenemos un modelo de iglesia que concentra el cristianismo en la iglesia institucional. La diferencia es que durante la Edad Media esa iglesia era una sola. Ahora está descentralizada en denominaciones y en iglesias independientes. Pero cada iglesia independiente adquiere la forma de un poder institucional, donde los creyentes que van ahí asumen que como el pastor estudió la Biblia por mí, su predicación es lo que Dios me tiene a mí que decir, no buscando qué Dios tiene que decirme a través de su palabra, individualmente. O sea que nosotros tenemos un evangelicalismo muy parecido al cristianismo de la Edad Media, al que reaccionó la Reforma. Y pudiéramos inducir entonces que necesitamos una nueva reforma, una reforma que lleve a las personas de nuevo a estudiar la Biblia, a que escuchen lo que Dios tiene que decirle a ellos directamente. Personas con una convicción directa de Jesucristo a través del Espíritu Santo y de su palabra, de qué es lo que Él está llamando a hacer en la sociedad en que están viviendo, no centralizado a través de la institución iglesia. Entonces, Luis, ¿cómo fue la iglesia usada para transformar a Europa? Porque hubo un momento de una gran crisis cuando los bárbaros invadieron a Europa, Roma, y estuvieron a punto de destruir todo aquello que se había fundado, todo ese cimiento, los libros, las instituciones, las bibliotecas fueron saqueadas y quemadas por los bárbaros. ¿Cómo usó Dios la iglesia en ese tiempo para preservar y transformar a Europa? Sí, entonces dentro del desarrollo de la historia de Occidente nos encontramos alrededor del siglo V, donde estaban en su apogeo las invasiones bárbaras. El cristianismo, la iglesia cristiana jugó un papel fundamental, y sobre todo a través del movimiento monástico, es decir, de los monasterios. Los monasterios fueron comunidades que se formaron como reacción a la vida opulenta y política del liderazgo cristiano de Roma y de los principales centros. Es decir, las personas que querían vivir un cristianismo más fiel a la Escritura se formaron en comunidades y esas se organizaron en monasterios por todo el desarrollo del Imperio Romano. Independiente del papado. Bueno, estaban sujetas al papado, pero se iban lo suficientemente fuera
de su alcance político y de observación, pero todavía estaban jerárquicamente dentro de la iglesia y necesitaban permiso de la iglesia. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, mi hermano. Luis Fuerte por aquí. Adelante, don Luis. Quería preguntarle al hermano Sena, a ver si podía, no sé, poner el balance, porque realmente tenemos el Espíritu Santo y estamos llamados, como bien él decía, a nosotros mismos estudiar las Escrituras y ver qué Dios tiene que decirnos directamente. O sea, ese es lo que entiendo que espera de cada creyente. Y entonces lo que me gustaría que él lo encajara dentro de lo que es la labor del pastor. O sea, hasta qué punto realmente, ¿verdad?, yo tengo esa responsabilidad de desarrollarme como creyente, buscando la voluntad del Señor, y al mismo tiempo, ¿cómo lo encajamos desde el punto de vista del pastor, ¿verdad?, de pastorear la iglesia? O sea, no sé si me copió. Sí, excelente, excelente. El rol del pastor es ayudar a equipar a los santos para la obra del ministerio. No es que el pastor tiene una espiritualidad superior a la del miembro. El pastor es un entrenador, es un acompañante. La responsabilidad de todos los miembros de la iglesia es crecer en Cristo. Pero Dios ha llamado a algunos y les ha dado dones para que puedan ayudar al resto a crecer en Cristo. Entonces, ese rol de ayuda, ese rol de capacitador, ese rol intencional de formador, es la responsabilidad primaria de los pastores y de los líderes de la iglesia. Entonces, como dice Efesios 4, el Señor mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, evangelistas, etcétera, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, implicando que la obra del ministerio cristiano la desarrollan aquellos que son equipados por los pastores. Entonces, la idea católico-romana de que el pastor tiene una espiritualidad superior de la cual nosotros nos nutrimos no es la idea bíblica. El pastor es una persona que ha sido dotada con dones para ayudar a otros a crecer en Cristo, porque al final el propósito es que la iglesia refleje el cuerpo de Cristo en la comunidad o en la sociedad donde la ha puesto. No que la iglesia tenga estrellas, que sean buenos predicadores y buenos teólogos, y la masa de la gente que asisten ahí tengan un cristianismo superficial. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo, pero eso no es lo que a la luz de la Escritura debería ocurrir. ¿Sabes que desde el mismo principio, desde el Antiguo Testamento, esa es la enseñanza bíblica? Dice, escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, esos son como si fueran los pastores en este tiempo, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Dice, y a todos los ancianos de Israel, a los líderes del pueblo espiritualmente. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais. O sea, los pastores, como tú dices, y se enseña en el Nuevo Testamento, están llamados a instruir a la iglesia, a equipar a los cristianos para que entonces, con la palabra de Dios morando en nuestros corazones, nosotros vivamos vidas que glorifiquen a Dios, guardando las palabras de Dios, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer en donde quiera que nos encontremos. Así es. Por lo tanto, la evaluación de un trabajo pastoral bien hecho se debe medir en la madurez espiritual de la gente que están en su ministerio, no de la cantidad de personas que asisten a oírlo. Así es. Entonces, tenemos que en el evangelicalismo de nuestro tiempo, el indicador que se usa es la cantidad de gente que van a oír al pastor, y por eso se considera que es exitoso su ministerio, porque mucha gente lo van a oír, aunque permanezcan como niños en Cristo durante mucho tiempo. No, eso no corresponde con la fidelidad bíblica. El indicador es el crecimiento y la madurez que esos pastores facilitan para que sus miembros, usando los medios de gracia, crezcan
a ser creyentes maduros y dirigidos directamente por Jesucristo. Muy bien, entonces, continuando con el proceso, sí, el movimiento monástico ayudó en gran medida en la preservación de la cultura intelectual europea frente a las invasiones de los bárbaros y también de la cultura económica. Es decir, los bárbaros arrasaban las localidades de Europa y los pueblos y comunidades quedaban devastadas. Uh-huh. Los monjes de los monasterios no solamente preservaron los recursos intelectuales, sino que también reconstruían los campos. Es decir, que los bárbaros destruían los terrenos y los monjes lideraban a los campesinos para recuperar los terrenos que quedaban baldíos 1, 2, 3 y 5 años después de las invasiones de los bárbaros. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga o le continúe bendiciendo. Amén. Amén. Les habla la hermana Raquel. Adelante. Con respecto al tema que se está tratando, yo pertenezco a una iglesia pentecostal y yo los oigo a ustedes y yo digo que realmente hay tanta veracidad en lo que como en lo que ustedes están diciendo. Hay mucha veracidad porque uno va a la iglesia, se congrega. Yo tengo 22 años en el Evangelio y es increíble la falta de conocimiento que hay en los líderes eclesiásticos, principalmente en los pastores. Y el pueblo está debilucho, desnutrido, precisamente porque no se le está nutriendo, porque la iglesia se ha acostumbrado a que se alimenten de lo que el pastor le da y no estudian la palabra, no se alimentan de la palabra directamente. Uh-huh. Entonces, yo desde un principio que me convertí, desde el mismo día yo comencé a leer la Biblia, ya la he leído 2 veces y comencé de nuevo a leerla. Qué bueno. Y uno ve como el pueblo está todos los días en retroceso, ya no está sumido en el letargo, en la dejadez, en la apatía. Sí. Entonces, que los hermanos no se congregan, que los hermanos no quieren trabajar. ¿Cómo? No tienen fuerza, no tienen el alimento espiritual que necesitamos. Uh-huh. Entonces, no es la culpa de la congregación, sino de los líderes que están al frente de la congregación, lo que Dios ha puesto por cabeza. Porque ellos mismos no tienen ningún entendimiento. Así es, así es. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Gracias por su participación. Gracias. Es así porque no están entrenando adecuadamente, no están desempeñando el rol para el cual Dios, si fue Dios que los puso en sus iglesias. Digo, si fue Dios, porque hay muchos pastores que en verdad, un análisis superficial, usted se da cuenta se pusieron ellos que mismos. No cualifican según las demandas de 1 Timoteo 3 para el pastorado. Pero eso es otro tema. Sí, y en muchos casos los mismos pastores son estrellas de la teología y la predicación, pero los miembros de sus iglesias no. Lo cual quiere decir que el enfoque es hacia centrarse en ellos y admirarlos, pero no imitarlos en cuanto a su vida y su crecimiento espiritual. Me gustaría que ya nos falta un minuto, Luis, que terminemos con el punto que estamos tratando de concluir. Sí, entonces hablábamos de la Edad Media, sí, de cómo primero preservaron los recursos intelectuales, preservaron los recursos económicos. Ellos mismos copiaban los manuscritos. Uh-huh. Y fueron los monasterios, sobre todo en Irlanda, fuera del continente, quienes preservaron una gran cantidad de la riqueza intelectual que luego volvió al continente europeo, que estaba siendo arrasado en sus periferias por mucha de la influencia árabe. Entonces, ese conocimiento clásico volvió de los monasterios a el centro de Europa, y así fue como Dios utilizó a la iglesia cristiana durante la Edad Media para preservar la literatura, la cultura europea, y que no cayera frente a las invasiones bárbaras que se desarrollaron frente en el siglo V, VI, hasta que se funda el Sacro Imperio Romano con Carlomagno en el año 800. De manera que cuando la Edad Media llega a su fin, tanto
la iglesia como la sociedad estaban listas para un cambio, a pesar de los puntos bajos de la Edad Media. Dios se estaba moviendo en la historia, su historia. Porque la historia es la historia de Dios. Así es. No existen dos historias. Eso lo vamos a tratar la próxima semana, si Dios quiere. Pero tenemos una llamadita todavía. Adelante, buenos días. Aló, buenos días, Dios bendiga. Amén. Amén. Fíjate, yo tengo una inquietud, que yo soy un fiel oyente de ustedes y sigo el programa, y me gusta bastante, pero he visto que ustedes tratan diferentes temas en la radio, y entonces yo he visto como que ustedes no tratan el tema del bautismo, en cuanto a que yo estoy un poco preocupado, en cuanto a que el Señor Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego cuando entro al libro de los Hechos de los Apóstoles, no registro que los apóstoles bautizaron invocando esas 3 palabras. Ok. Bueno, Luis. Sí, bueno, recuerda que la Biblia no es un video de todo lo que acontecía. Es decir, los apóstoles siguieron las instrucciones del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que ellos obedecieron. Entonces, tenemos suficiente base histórica, o un estudio particular pudiera hacerse de la historia del bautismo para ver las diferentes formas como los primeros cristianos de origen hebreo, luego de origen helenista, practicaron, pero en esencia ellos siguieron las tradiciones enseñadas, tanto primeramente por Juan el Bautista, como corroboradas por el ejemplo del mismo Señor Jesucristo y su instrucción directa. Entonces no podemos pensar que hubo una desobediencia de una instrucción directa del Señor Jesucristo en algo tan sencillo como fue la práctica del bautismo. Que aunque en el libro de los Hechos algunas veces se menciona y fulano se convirtió, o fulano, o un grupo se convirtieron y los bautizaron en el nombre de Jesús. El que no se haga mención de que los bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, no quiere decir que no lo hicieran así, porque como acaba de citar Luis, el Señor Jesucristo dijo, hagan discípulos bautizándolos en el nombre, es un solo nombre de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no lo diga así cada vez, se entiende que sí fue así, claro, porque esa es la instrucción del Señor. Bien, gracias, amados hermanos y amigos, por su amable audiencia. Damos gracias a Dios por ello y esperamos en la próxima semana encontrarnos nuevamente con ustedes aquí en su programa Tertulia por 3. Que Dios les bendiga en todo el resto de esta semana. Este programa fue patrocinado por Leche Vilex, la de los que saben de leche.